Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy tenemos un tema controversial, un tema que puede que les haga levantar una ceja o dos. Sí, vamos a hablar de un incidente reciente que ha dejado a más de uno con la boca abierta. CNN, uno de los gigantes de la información, se ha metido en un buen lío y todo gracias a un votante indeciso que, bueno, no era tan indeciso después de todo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Fue un simple error o algo más siniestro? Acompáñeme porque hoy vamos a desmenuzar esta historia hasta llegar al hueso. Todo empezó después del discurso de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata. CNN decidió reunir a un panel de votantes indecisos para que evaluaran el discurso. Una movida típica, ¿verdad? Los 8 panelistas fueron invitados a calificar el discurso de Harris y la mayoría de ellos le dieron un A o una B, lo que significa que en general estuvieron bastante impresionados. Hasta aquí todo normal. Pero siempre hay un pero, ¿no? En este caso, el pero fue un tal Brian Rosado quien decidió darle una calificación de C al discurso de Harris. C, en un panel donde casi todos le daban sobresaliente. Eso, por supuesto, levantó algunas cejas. Y para rematar, cuando le presentaron a Rosado si el discurso de Harris había influido en su decisión, él respondió que, de hecho, ahora se inclinaba más por votar por Donald Trump porque sentía que Harris no estaba lista para liderar. En medio de un panel que parecía bastante pro-Harris, de repente tenemos a un tipo que dice que prefiere a Trump. ¿Qué les parece? Ahora, no es raro que en un panel haya diversidad de opiniones, pero lo interesante aquí es lo que vino después. Después de la emisión del panel, la declaración de Rosado se volvió viral. Los medios de derecha y las redes sociales pro-Trump empezaron a amplificar sus comentarios. De repente, Rosado se convirtió en una especie de héroe para los partidarios de Trump, utilizándolo como evidencia de que incluso los votantes indecisos estaban girando hacia Trump. Y es aquí donde empezamos a preguntarnos, ¿realmente era Rosado un votante indeciso? Porque a medida que su nombre empezó a circular, también comenzaron a surgir preguntas sobre su verdadera lealtad política. Ya saben cómo es Internet, la gente empieza a investigar, a escarbar y ¡oh! Vaya que encontraron cosas interesantes. Y así es como Midas Touch, un medio independiente, decidió ponerse manos a la obra. Investigaron el historial de Rosado en redes sociales y lo que descubrieron fue, bueno, digamos que no tan indeciso. Resulta que nuestro buen amigo Brian Rosado tiene un historial bastante largo de apoyar a Trump y a otras figuras prominentes del movimiento MAGA. Desde retuitear la infame foto policial de Trump hasta compartir narrativas de fraude electoral, Rosado ha estado claramente alineado con el movimiento MAGA mucho antes de aparecer en el panel de CNN. Así que este es el votante indeciso que CNN nos presentó, ¿de verdad? El equipo de Midas Touch verificó la identidad de Rosado de varias maneras. Compararon su foto en el panel con sus perfiles en redes sociales y LinkedIn, y confirmaron que era la misma persona. Así que no hay dudas, el Brian Rosado que vimos en CNN es el mismo Brian Rosado que ha estado apoyando a Trump desde hace tiempo. Entonces, aquí tenemos a un tipo con un historial público de apoyo a Trump que de alguna manera fue presentado como un votante indeciso. Algo no cuadra, ¿verdad? Y aquí es donde se pone aún más interesante. Así que, ¿cómo es que alguien con un historial tan claro fue presentado como indeciso? Aquí es donde surgen las verdaderas preguntas sobre CNN. Midas Touch plantea 2 posibilidades. La primera, CNN fue increíblemente negligente en su proceso de selección y simplemente no investigó lo suficiente. O 2, sabían quién era Rosado y lo incluyeron deliberadamente para crear una narrativa específica. Ahora, si CNN fue negligente, eso ya es bastante malo, especialmente para una cadena tan grande y supuestamente respetada. Pero si lo hicieron a propósito, eso es otra historia completamente distinta, porque entonces estamos hablando de manipulación mediática intencionada. Y no estamos hablando de cualquier cosa. La manipulación mediática, especialmente en momentos tan cruciales como una elección, pueden tener un impacto enorme en la opinión pública y, en última instancia, en los resultados electorales. Si CNN con todos sus recursos y su influencia decide jugar con las perspectivas públicas de esta manera, ¿qué dice eso sobre el estado del periodismo hoy en día? ¿Y qué hay de nosotros los espectadores? ¿Cuántas veces hemos visto algo en las noticias y lo hemos aceptado como la verdad sin cuestionarlo? Quizás este es un buen momento para recordar que en la era de la información también estamos en la era de la desinformación. Es nuestra responsabilidad ser críticos con lo que consumimos. Lo más interesante de esta historia es cómo un medio independiente con recursos limitados fue capaz de descubrir lo que un gigante como CNN no pudo o no quiso hacer. Midas Touch, a pesar de ser una pequeña organización en comparación, se tomó el tiempo para investigar y exponer la verdad. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores. Apoyar al periodismo independiente es más importante que nunca.
porque son estos periodistas con su dedicación y su deseo de buscar la verdad quienes están haciendo el trabajo que los gigantes medios a veces fallan en hacer. Si queremos seguir teniendo acceso a investigaciones como esta, debemos apoyar a estos medios, porque al final del día el periodismo independiente es esencial para mantener a los grandes medios responsables. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que no podemos tomar todo lo que vemos en los medios como verdad absoluta. CNN, como cualquier otro medio, puede cometer errores o, peor aún, puede tener agendas ocultas, y eso significa que debemos ser críticos con lo que consumimos. No se trata de ser paranoicos, sino de estar informados. Y segundo, que el periodismo independiente tiene un papel crucial que juega en nuestro ecosistema de información. Son ellos quienes a menudo nos muestran lo que los grandes medios pasan por alto o deciden ignorar. Para comprender mejor el impacto que puede tener la manipulación mediática, es importante analizar cómo se forma la opinión pública. Los medios de comunicación no solo informan, también moldean percepciones. Cuando un medio tan influyente como CNN presenta a un votante con una agenda oculta como indeciso, está afectando la narrativa que miles, si no millones, de personas van a absorber y replicar. La narrativa es poderosa y los medios lo saben. Estudios han demostrado que la repetición de una narrativa, incluso si es falsa o engañosa, puede llevar a que se convierta en una verdad aceptada entre la población. Esto es particularmente preocupante en contextos electorales donde la percepción de un candidato o partido puede ser significativamente influenciada por cómo se presenta en los medios. No es solo información, es manipulación emocional. Y aquí es donde estamos nosotros, la audiencia. Ya hablamos sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos, pero también debemos ser activos en nuestra búsqueda de la verdad. No basta con esperar a que los medios nos digan lo que es cierto. Debemos investigar, contrastar fuentes y no tener miedo de cuestionar lo que nos presentan. Por ejemplo, si en un panel vemos a alguien que parece tener una opinión inesperada o fuera de lugar, quizás es una señal para investigar más. ¿Quién es esa persona? ¿Qué historial tienen? ¿Hay algo en sus redes sociales que pueda darnos más contexto? No se trata de desacreditar a alguien por sus creencias, sino de entender el panorama completo. Finalmente, hablemos de la transparencia. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme con su audiencia. Deben ser claros sobre quiénes son sus panelistas, qué intereses pueden tener y cómo se seleccionan. La transparencia es clave para mantener la confianza del público. Si CNN hubiera sido más transparente sobre el historial de Rosado, quizás esta controversia podría haberse evitado. O, al menos, la audiencia habría tenido la información necesaria para formar su propia opinión pública. Como consumidores de noticias debemos exigir esta transparencia, no podemos conformarnos con la superficie. Tenemos que ser curiosos, inquisitivos y no tener miedo de cuestionar la narrativa que se nos presenta. Llegados hasta este punto, hagamos un resumen para recordar todo lo que se habló en este video. El panel de votantes indecisos de CNN se inclinó abrumadoramente por Kamala Harris después de su discurso en la Convención Nacional Demócrata, pero solo uno, dijo que ese no era su momento para elegir a Trump, Brian Rosado. Este supuesto indeciso comentó, no fue lo suficientemente clara en cuanto a las políticas, habló mucho de su historia personal, lo cual fue genial, pero aún no siento que esté lista. Siento que, más aún, debería esperar. No quiero votar personalmente por alguien que sea un suplente. Tras una actuación mejor de lo que nadie parecía esperar, la reacción de Rosado fue lo suficientemente peculiar como para provocar un escrutinio que no llevó a cabo CNN. Resulta que siempre fue partidario de Trump incluso cuando promovió recaudaciones de fondos. Midas Touch ha descubierto que, a pesar de haberle dicho a CNN que era un votante indeciso que simplemente decidió votar por Trump, Rosado tiene un historial sustancial en las redes sociales en el sentido de que es MAGA. El historial de redes sociales de Rosado, revisado por Midas Touch, revela que ha estado publicando contenido a favor de Trump durante años. En Twitter, Rosado retuiteó la foto policial de Trump varias veces. El retweet de la publicación de Donald Trump de la foto policial contenía un enlace al sitio web de Trump que redirigía a una página de recaudación de fondos. Hasta aquí es todo por hoy y ahora es su turno. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que CNN cometió un error honesto o fue algo más intencional? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima y manténganse críticos.